Tardes, mi nombre es Irina Burgos, soy mediadora de lectura de la Gran Biblioteca Pública de Lima, de la Biblioteca Nacional del Perú. Hoy, nuevamente, les doy la bienvenida a una sesión más del ciclo de conversatorios del otro lado del libro, Encuentros con autores de literatura infantil. En este ciclo, este es un espacio de conversación con destacados autores, ya sean escritores o ilustradores, quienes nos comentarán acerca de sus motivaciones personales y profesionales que los llevaron a incursionar en la literatura infantil, los procesos creativos que subyacen en la creación de una obra literaria y, por supuesto, la idea de infancia que atraviesa el conjunto de su obra. Antes de presentar a nuestro invitado, queremos recomendar a quienes nos siguen en esta transmisión que pueden hacer sus preguntas a través del chat en vivo. Y hoy iniciamos con mucha alegría, entusiasmo. Para mí es un placer tener el día de hoy al escritor e ilustrador Mauricio Apaza Motoneta. Mauricio Apaza Motoneta es diseñador, autor e ilustrador de libros para niños. Tiene estudios en diferentes talleres de escritura, creación, ilustración y diseño, con una maestría en álbum infantil ilustrado por la escuela I+I, Madrid, España. En sus ilustraciones, el color tiene un efecto importante junto a la creación de personajes nice que tratan de envolver al espectador a través de emociones fuertes, desarrolladas en mundos irreales. Escribe, crea e ilustra usando como base anécdotas e historias propias de vida. Utiliza diferentes técnicas artísticas, manuales y digitales para lograr acabados de gran emoción. Actualmente trabaja creando libros ilustrados, libros álbum y libros para pequeños lectores con editoriales. También ilustra para revistas, brinda talleres de dibujo y creación, así como proyectos propios. Su trabajo ha sido expuesto en Perú, Chile, Argentina, Colombia, México, España, Portugal y Brasil. Ha publicado Una historia imprevista con Editorial Ámbar, Pompón con Polifonía Editora, Plin Plin con Polifonía Editora, A tu lado, también con Polifonía, Salta Salta con Polifonía y Midis Una Más. Digo Digo, también con Polifonía Editora y Midis Una Más. Fiesta Animal, Tú y Yo, también con Polifonía y Midis Una Más. Mauri, bienvenido. Hola Irina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y saludar también a todas las personas que están siguiendo esta transmisión desde sus casas. Estoy muy contento de estar aquí y gracias también a la Biblioteca Nacional del Perú por esta invitación. Encantado. Mauri, qué alegría tenerte en este espacio, porque nos gusta mucho tu trabajo y aparte que nos gusta tu trabajo, sabemos de tu trayectoria, de lo prolífico que es tu carrera actualmente como autor y como ilustrador. Y quiero empezar preguntándote ¿por qué Motoneta? Gracias por eso y gracias por esas bonitas palabras. Motoneta nace hace muchos años cuando yo estaba en la búsqueda de un nombre, porque siempre quise escribir e ilustrar con un seudónimo. Entonces un buen día estaba buscando una enciclopedia y me encontré justo con la palabra motoneta y que calzaba perfecto con mi forma de ser, porque al igual que una moto, han visto que está por todas las calles surcando la ciudad y metiéndose por un lado o por otro, entonces se identificaba mucho conmigo porque siempre estoy atrás de muchos proyectos, viendo qué ilustración me va a sacar, entonces va por ahí un poco el nombre, ¿no? Aparte también que me gusta mucho los artículos y las cosas de los años 70, ¿no? Y es como le hago la relación con la motoneta y la Vespa también, ¿no?
Y no manejo ninguna, por Claro. si acaso. Qué curioso. Como un dato Sin adicional y embargo, siempre me lo preguntan, claro. sin embargo, tus obras nos remiten también a esos tiempos. Tienen este aire retro, vintage, Ajá. digamos, tus ilustraciones. Mauri, en algunas entrevistas he leído en que dices que varios de tus libros han nacido de anécdotas, Ujú. ¿cierto? De esos momentos repentinos y aquí un poco para entrar a tu obra, porque luego también me gustaría saber cómo incursionas en la literatura infantil, pero voy a Ujú. remitirme por ahora a lo anecdótico. Y uno de tus libros, Una historia imprevista, quizá ha nacido a partir de alguna anécdota. Sí, efectivamente, yo siempre lo digo, siempre lo comento y es más, está en mi biografía porque yo creo que tengo una memoria y un banco de datos que voy anotando en un pequeño cuaderno, algo así como como un cuaderno de autor que después les voy a mostrar. Ahí voy anotando diferentes ideas y cosas que me pasan en la vida. Por ejemplo, una historia imprevista, ya que tocas ese libro, justo surgió de una anécdota que me pasó de niño. Yo estaba parado afuera de la Escuela de Bellas Artes en Arequipa, porque yo soy de Arequipa, esperando que empiecen mis clases, las clases de verano, porque mis papás siempre me inscribían a clases de arte, ¿no? Y como soy tan puntual, llegué 10 minutos antes y en eso una mosca se me metió por la boca, ¿no? Entonces es así como esa idea de tantos años atrás se remonta a mi memoria en un momento que yo estaba haciendo justo era una maestría, ¿no? Entonces es así como las ideas aparecen y toman curso y toman vida, ¿no? Son como disparadores, yo le llamo disparadores. Ujú. Claro, y además lo interesante es que no se queda como la anécdota pura, hay un trabajo literario, Exacto. estético, de ilustración, de lenguaje, del juego entre el lenguaje del lenguaje textual y de la imagen, Ujú. ¿no? Porque digo esto y hago hincapié por tanto prejuicio que hay sobre la literatura infantil, ¿no? Tengo una idea para escribir, o, ay, mi hijo me dijo esto, y se asume que todo Claro, funciona cuando no es así, porque no, tú tienes una claro. formación. Claro. Sí, efectivamente, y aparte los libros no aparecen así de la nada y las ideas tampoco. Tiene un proceso de investigación, requiere muchísimo trabajo. Es más, este libro, Una historia imprevista, requirió muchísimo trabajo y aparte pasaron muchos años también para que se publique, ¿no? Salió del baúl, se reeditó y es así como salió, ¿no? Entonces sí, tiene bastante de investigación y de trabajo, ¿no? Mauri, ¿cómo llegas a la literatura infantil? Tienes una maestría en libro álbum, Sí, ¿no? Que para nuestro medio es efectivamente. así, wow, una maestría en libro álbum es remotísimo, digamos, que tengamos una formación así. ¿Cómo llegas a la literatura infantil? Efectivamente, me da mucha nostalgia porque el proceso es muy bonito. Yo por allá, por el 2014, yo empiezo con mi primer taller de ilustración. Yo me puse a buscar aquí si bien uno dibuja desde niño y hace diferentes cosas, pero yo decidí que en ese momento me iba a dedicar a la ilustración profesional, ¿no? Entonces, en el 2014 yo me puse a buscar diferentes cursos, ¿no? Y es así como encuentro un curso, mi primer curso en España, ¿no? No la maestría, sino un primer curso de ilustración. Y es así como me fui metiendo en la ilustración y fui llevando diferentes cursos para ir tomando diferentes técnicas de ilustración, de escritura, de composición, de libro álbum, ¿no? Entonces yo tenía esa sed de querer más, ¿no? Y entonces investigando, esta maestría de la escuela I se estaba dando ya durante varios años. Actualmente ya la escuela se desintegró, pero yo pienso que fue en un momento adecuado, después de un proceso de investigación, y me ayudó muchísimo para reforzar mi estilo gráfico, me abrió muchísimas puertas a nivel intelectual, a nivel emocional, en diferentes aspectos, ¿no? Y es así como yo me sigo y me enamoro más de la literatura infantil, ¿no? Qué interesante, ¿no? Cómo hay una intersección en todo, en las experiencias de vida, las experiencias intelectuales, las experiencias de formación académica, y bueno, pues un artista se nutre de todo eso. Luego vamos a proyectar unas imágenes, porque también hablar Ajá, así es un poco abstracto, pero antes quiero sí. preguntarte, Mauri, Ajá, en tus libros hay mucho juego.
Sí, efectivamente, El, el juego sí, es... está inundado de juegos, tus libros son muy, muy agradables. Es que cuando digo agradable no lo digo en un sentido vacuo, sino que agrada a la vista, las historias también por ese juego. Hay juego con el color. Yo te decía, ¿no? Nos cuenta la magia de tus colores saturados que no nos cansan la vista, con el color, el trazo. Los personajes plásticamente son muy afables, delicados y lúdicos. Hay juego con la palabra, muchísimo juego donde arrastras desde el sinsentido y el absurdo, el gustar la palabra solo por el sonido, en los indicios, por ejemplo, en Pompón, ¿no? Se va construyendo la historia, e incluso con pequeños elementos que uno en primera vista podría dejar de lado, pero los niños lo captan inmediatamente. Hay juego también en la composición, hay juego en las referencias, como por ejemplo en una historia imprevista, ¿es algo que buscas constantemente en tus libros o es algo que lo buscas conscientemente o es algo que va saliendo y luego ya lo recompones en el todo de la historia? Gracias, sí, de verdad que es un proceso riquísimo. Esta es la parte que más me gusta de crear libros, ¿no? Todo el proceso y cómo se va desarrollando desde la idea inicial. Efectivamente, a mí me encanta muchísimo el color, jugar con el color, si bien es fuerte, trato de componerlo para que funcione perfectamente y no moleste, sino que está completamente integrado, ¿no? Yo creo que es parte de un proceso también. Me gusta mucho jugar e interactuar mucho con el lector, ¿no? El lector adulto, el lector niño, porque yo no hago libros dirigidos, digamos, voy a pensar en un libro para niños, no, yo abro los libros que me hubieran gustado a mí de niño, ¿no? Y ese juego que hay en cada uno de los libros que creo e ilustro es importante para mí porque yo los disfruto mucho, ¿no? Los disfruto mucho al crearlos y al ver las reacciones. Para mí es algo fascinante la cantidad de fotos que me mandan, los videos o cuando había interacción con los niños también, dejarles esa chispa o esa pequeña pista, digamos, como para que ellos exploten en creatividad también, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí un poco el jugar también con el libro, ¿no? Y además de toda la carga afectiva que tienen los libros. Exacto, Ahora, sí. que no es una carga afectiva, es digamos, como decimos, una melcocha, no lo es. Es una carga afectiva en el vínculo, pero muy medido. Es decir, no es melodramático, porque también está investida de juego. Entonces, se muestra el vínculo muy, muy, de manera muy delicada y de manera muy, muy suave, muy, muy agradable. Y nos permite, Sí, claro, reflexionar mucho mejor sobre el vínculo también. sí, de todas maneras, ¿no? Es parte de también, ¿no? Es parte de mí. Cada libro que yo creo es parte de mí, ¿no? Ahí está incluida una carga afectiva, como dices, muy importante y dosificada, ¿no? No es un drama tampoco, pero sí hay Claro. muchas cosas que me pertenecen y va con la ficción y lo lúdico que me gusta incorporarle siempre en mi trabajo, ¿no? Y me gustaría también destacar la labor de los editores también. La editora también es muy importante porque muchas veces uno como creador e ilustrador vuela Se y vuela y dispara. vuela, Sí. claro, y vienen los ojos del editor y te dice, ok, baja acá, sube acá, entonces, para mí un libro se compone de muchas partes, ¿no? Entonces no hay que desmerecer nunca la labor de los editores tampoco, ¿no? Claro. Por ejemplo, en Plin Plin me Ujú, gusta tanto y es algo que últimamente me pongo a observar de manera deliberada, que es el ujú, vínculo, la carga afectiva, específicamente en el vínculo entre eh, la figura masculina del padre y de los hijos, ujú. porque en literatura infantil estamos bastante, digamos, incluso saturados del vínculo que se muestra más entre la madre y el niño. Y sin Ujú, embargo, tú muestras acá, que a mí me parece importantísimo. También tienes otro libro donde se aborda el vínculo de la madre con el niño ujú. y que también me gusta muchísimo, pero sí, claro, el señor Grillo que va a buscar a su hijo y que, digamos,
son pocos los libros en literatura infantil que muestran este vínculo y que a mí me parece necesario, ¿no? Y que además hace todo lo posible y nosotros no sabemos dónde va, ¿no? Exacto, claro, exacto. Eso es lo atractivo y lo lindo, ¿no? Que utiliza diferentes medios de transporte, ¿no? Aire, tierra, mar, rapidísimo. Y es un grillo que salta y va muy, muy rápido. ¿Para qué? Para recoger a su hija del colegio, ¿no? Entonces, y al final, el cierre, claro, el cierre es hermoso, ¿no? Es hermoso sí, porque te baja toda esa locura y esa rapidez del cuento y te lo baja y te claro, refuerza el vínculo, ¿no? claro, el ritmo tan trepidante, porque es grillo Exacto. también, Claro, porque es un exacto, ¿no? grillo y va de un vehículo a otro por diferentes medios hasta que Claro, llega justo para el momento en que sale de la... ¡Qué lindo! Mauri, nos muestra efectivamente. los Sí, procesos claro. Sí, que por pones en supuesto. marcha. Justo voy a compartir mi pantalla. A ver, permítame un segundo. Ahí está. Me comentan si están viendo la presentación. ¿Me comentan si la están viendo? Sí. Sí se ve. Uh -huh. Ya, perfecto. Sí. Bueno, mi nombre, Motoneta, reforzado nuevamente. Y hoy les voy a hablar, he escogido este libro tan bonito del que estuvimos hablando, que se llama Pompón, editado por Polifonía. Este libro nació en el 2000 y salió, perdón, en el 2019. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo nace la idea de un libro? Les voy a contar un poco la historia. Más o menos por allá, por el 2018, yo estaba sentado en mi casa leyendo un libro, efectivamente, ¿no? Y en eso, por la ventana se metió un pajarito. Va a sonar a cuento, pero sucedió así, efectivamente, ¿no? Y este pajarito no tenía miedo, porque tanto así que empezó a caminar y a saltar por todas las habitaciones de la casa. Yo lo que hice fue abrir diferentes ventanas para que no se dé un golpazo y pueda salir en el momento que quiso, ¿no? Este momento tan bonito y tan anecdótico, como les comentaba que yo escribía desde las anécdotas en las historias propias de vida, la guardé esta anécdota en mi memoria y en un pequeño cuaderno, ¿no? Y es así como esto me lleva a un proceso creativo, a explicarles también el proceso creativo, porque en un momento yo tenía que presentar una idea. Entonces, ¿cómo se va alimentando mi proceso creativo? Mi proceso creativo se alimenta de la búsqueda de recuerdos, anécdotas o las diferentes situaciones cotidianas que pasan en mi vida, como esto con el pajarito, como lo que pasó con este pequeño pajarito. Entonces, en el proceso creativo ya yo entro más a fondo al proceso de la investigación. Ustedes dirán, ¿por qué hay una jaula? Hay jaulas con canarios y hay unos pequeños canarios. En mi proceso de investigación, recuerdo sin memoria, apareció la jaula de canarios que mi papá tenía de niño en la casa familiar. A mí me encantaba ver esa jaula repleta de canarios, era muy de la época al tener canarios, ¿no? Inclusive yo me comía la quinoa que le daban los canarios como parte anecdótica. Es así como ese recuerdo también llega a mi mente. Sumado a una pasión por la vestimenta de los años 20, que también es uno de mis grandes referentes y una de mis grandes pasiones, el ver fotos antiguas, ver la vestimenta, cómo eran otras épocas, ¿no? Otro de mis grandes referentes en este proceso de investigación y que siempre me ha acompañado, porque yo soy de formación de diseñador gráfico, el arte pop, el pop art, con sus grandes representantes como Warhol o Lichtenstein, por ejemplo, ¿no? Esto influye mucho también en mi proceso creativo y en el color, que bueno, es una copia, pero están ahí presentes como un gusto muy personal, ¿no? También el mobiliario y toda la decoración de los años 70, ¿no? A mí me parece fascinante y algunas de las casas que yo visitaba en la época me encantaban, ¿no? Me encantaban por los colores tan fuertes, por las formas tan sinuosas, los círculos, la geometría. Y es así como yo defino al personaje. Y el personaje fue elegido, obviamente, con este gran disparador que fue
un pajarito o un canario. Una vez que ya tengo elegido el personaje, lo que yo hago es un proceso de investigación. No solo ver aves en los parques, en ese momento yo me salía a todos los parques a ver diferentes aves y cómo respondían ante diferentes estímulos, cómo se paraban, cómo movían la cabeza, que es parte del proceso de investigación que hace un creador o un ilustrador para estudiar y tener bien mapeado, por así decirlo, su personaje, ¿no? Es así como salen los primeros esbozos, ¿no? Los de la izquierda, bueno, a mi izquierda que pueden ver están los bocetos a mano alzada en lápiz, ¿no? Al comienzo iba a ser un pajarito más, un canario más, pero yo decidí, gracias a esta influencia de la moda de los años 20, ponerle ropa, ponerle un chaleco y un sombrero de época, ¿no? Es así como confluyen el color pop, la vestimenta de los años 20, un chaleco y una corbata Michi, ¿por qué no? Y es jugar un poco con el personaje, ¿no? A la par voy trabajando los textos, justo como hablábamos hace un momento, con esta rima, con este ritmo que tiene el libro. Entonces yo tenía que decidir un texto que iba entre la narrativa, las rimas, las onomatopeyas o las gitanjáforas. Al final ganaron las rimas y las gitanjáforas. Y es un proceso muy bonito que se va construyendo y va yendo de la mano junto con las ilustraciones, ¿no? Una vez que yo tengo más o menos definida un poco la idea, yo paso al storyboard. El storyboard es un formato, por así decirlo, que se usa mucho en animación, se usa en el cine, en la ilustración y en la creación de libros, ¿no? Y pienso que es la mejor manera de visualizar en conjunto nuestro proyecto editorial. ¿A qué nos ayuda el storyboard? Al ritmo del libro, al hilo narrativo, ver los diferentes planos del libro, donde hay silencios o donde también colocar los textos, y yéndonos un poco también a la parte de la diagramación. Yo todos los libros siempre los empiezo con un storyboard, ¿no? Aquí tienen la muestra del primer storyboard de Pompó. Es así como yo los diagramo todos los libros, ¿no? Con un boceto muy rápido, con diferentes apuntes. Voy poniendo el texto, si funciona o no funciona. Van cambiando un poco las imágenes. Algunas quedan, como por ejemplo la que está con la lavadora, ¿no? Y así es como voy construyendo, voy viendo un plano general del libro, ¿no? Viendo el ritmo y cómo va a funcionar. Y ahí entra el proceso editorial. Yo lo presento a la editorial, en este caso Polifonía, y empezamos a trabajar la idea, ¿no? Es así como yo también, como siguiente paso, defino la paleta de color. Para mí es muy importante definir una paleta de color cuando voy a crear un libro. ¿Por qué? Porque me ayuda a tener un mapa de color durante toda la resolución del libro, ¿no? No es que yo escoja los colores naturales, por así decirlo, sino que me gusta trabajar. Para mí es más ordenado trabajar con una paleta de color definida, ¿no? Y ahí tenemos un avance de Pompón, el Pompón más definido como personaje, ¿no? Ya con su chaleco y con los diferentes, por ejemplo, el sombrero o algunos trazos, los trazos a mano alzada, ¿no? Aquí les voy a mostrar algunas de las ilustraciones con el texto. Dice, estará debajo del sillón, Pompón, Pompón, ¿no? Y ahí ven un poco las referencias de los años 70, ven este tipo de muebles con curvas, esa lámpara que ven ahí es una lámpara que yo tengo en mi casa y tal cual, o sea, se traslada al libro, ¿no? Y ahí es cuando el pajarito entra a la ventana, o el estilo de la ducha, por ejemplo, una ducha de estilo retro, latina, que muy pocos ahora tienen tinas por los departamentos tan pequeños, ¿no? Entonces, a mí los libros me ayudan a eso, ¿no? A poder incluir dentro de los libros cosas que me gustan, ¿no? Como los mosaicos también. Que además son referencias culturales, ¿no? Exacto, también sí, son referencias culturales, ¿no? Cosas de la vida misma y todo. Ahí tenemos otras imágenes y ahí es como termina el producto del libro completo, ¿no? Les voy a mostrar otro de los libros, Plin Plin, a tu lado, que es un libro muy bonito que le tengo muchísimo cariño también. Y esta es la colección que comentabas al principio, Fiesta Animal, Tú y Yo, Salta Salta y una historia imprevista para cerrar. Ahí está mi logo, motoneta y dejo de compartir. Entonces, es parte un poco del proceso y todas las influencias de color, de la moda, del estilo de vida, ¿no? Yo creo que todo eso en el momento de creación va saliendo, ¿no?
es como que durante toda tu vida vas almacenando diferentes influencias, tanto de la música, no sé, el arte. A mí me gusta muchísimo el arte, por ejemplo, ¿no? Me gustaba mucho Kandinsky en su momento, Picasso, y siempre muy inclinado hacia el cubismo, ¿no? Entonces eso también influye Claro. en el proceso creativo y en el resultado final, ¿no? Porque uno tiene que ser, no sé, 100% auténtico con lo que quieres expresar también, ¿no? Sí, y que además toda la información que hay en cada una de tus imágenes, las referencias culturales, artísticas, que las tomas para componer, que no son explícitas, sino son un color, una forma geométrica, Muy bien. un objeto. Es interesantísimo también en la medida que aparte de lo que hay, todo lo que hay detrás, todo el trabajo extraordinario que hace, porque nos da incluso una clase de apreciación y lectura de ilustración, es el destinatario, que Ajá. es, que es digamos, que son los niños y niños pequeños, porque por la estructura de los libros, por el tipo de historia, el ritmo, las formas, se dirige a un Ujú, lector pequeño, primera infancia, que no es privativo de ellos, porque los adultos los disfrutamos. Y sin ujú. embargo, los niños cuando leen toda esta información que a ellos no les interesa ninguna referencia cultural, sino es uno de los disfrutes más auténticos, pero se queda en su memoria y se queda también como parte de lo que van bebiendo culturalmente y en algún momento van a ver explícitas esas formas y ya tienen una base para poder interpretar. Por eso es tan importante el bagaje cultural, estético, artístico, literario de un autor. Es Sí. extraordinario. Efectivamente, y ya una acotación, una pequeña anécdota también, ahora me haces acordar que la hija de una amiga recibió este libro cuando tenía 3 años. Ella vive en Canadá y cuando tenía 3 años no sabía leer. Y empezó, ¿qué es lo que hizo? Empezó a leerle a su abuela en Perú a través de una cámara. Ella le contaba, así con las imágenes, sin saber leer, le iba contando el libro. Y lo bonito es que después de varios años, después de 3 años creo que han pasado, ahora que ya sabe leer también en español, ahora le está volviendo a leer el libro, ¿no? Entonces, esas anécdotas son enriquecedoras, ¿no? Y como tú dices, ya toma el libro en otro momento de su vida y ya empieza a apreciar también otras cosas, ¿no? Claro, y por eso es que este tipo de libros no perecen nunca, porque cuando se es adulto se retorna precisamente por la amplitud cultural y artística y la profundidad que tiene este libro. Y es un tipo de libro que nos acompaña siempre. En algún Sí, momento exacto. uno de los niños que han leído van a decir, yo lo vi primero ahí, o esto me suena, ¿no? Entonces Sí, claro. hay una sedimentación también de la educación visual. Y por eso es Ujú. que es tan importante la gran elaboración que hay detrás de estos libros. Mauri, Sí. Ujú. tienes unas colecciones muy interesantes con midis, con Ah, sí, Kunamás, sí, polifonía sí. y Kunamás. Ujú. Cuéntanos cómo fue este proyecto, considerando también que toma aspectos culturales de nuestro país. ¿Cómo se hace para conciliar con tu estilo y las referencias culturales nuestras? Efectivamente, fue un trabajo hermoso, fue muy bonito y ese trabajo surgió en plena cuarentena, me acuerdo, fue en abril del 2020, me parece, cuando empezó la idea de lanzar esta colección junto con el Midis Kunamás, ¿no? Entonces, fue una colección que tuvo que salir de alguna forma veloz, ¿no? Entonces ahí el proceso creativo era mucho más intenso, ¿no? Eran días y días de estar soltando ideas, muchas se resolvían, sin mentirte, en la ducha o lavando los platos, es muchas veces donde yo termino de resolver una idea o cerrar un texto, por ejemplo, ¿no? Se hizo mucha investigación también, eso fue lo bonito. Hicimos mucha investigación, viendo muchos videos, viendo canciones, las diferentes regiones del Perú,
cómo integrar los diferentes niños y también las vestimentas, ¿no? Ahí también entró muchísimo el proceso editorial, tanto del MIDIS como de polifonía, ¿no? Pero manteniendo un poco mi esencia, yo lo que quise también era interactuar con el lector, como comentábamos al comienzo, ¿no? Es por eso que hay uno de los libros que se llama Tú y yo, que en alguna de las páginas dice, por ejemplo, yo vivo en la selva, ¿y tú dónde vives? Es como que estás a través del libro hablándole al niño, a la niña, ¿no? Entonces, fue un proceso muy lindo, ¿no? Hemos tratado y he tratado de mantener también la limpieza y parte de mi estilo, como haciendo una síntesis figurativa o una poética visual para no saturar también y que sea mucho más directo para el lector, ¿no? Eso es una colección muy bonita y que actualmente también se lee en diferentes lenguas. Eso es lo más bonito también de la colección, que se lee en diferentes lenguas, lenguas originarias, tanto de la sierra, de la selva, ¿no? Entonces, así el proceso fue muy, muy bonito también. Qué interesante. Tomando todo esto porque cualquiera diría, no, bueno, el estilo de Mauri es con todas estos componentes que Claro, nos han mencionado, de pronto que podría se parecer va. una disonancia, ¿no? Una Claro, disonancia con el lenguaje original, pero finalmente, pues, el arte es así también y tiene esa claro, capacidad de ponernos también en contacto con múltiples espacios y todos tenemos derecho a disfrutar del arte, de todas las expresiones artísticas. claro, Eh, efectivamente. Mauri, hablabas también de los procesos de edición, de tu Ajá, vínculo, de la relación con tu editora, ajá, Gabriela. sí, sí, claro. Y siempre ahí tenemos una pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto un autor puede Ajá. hacer concesiones con lo que le recomienda, con lo que le dice el editor, en este caso tu editora? Claro. Bueno, yo soy bastante manejable, en cuestiones de edición, porque me gusta mucho conversar en este caso con Gabriela, escuchar qué es lo que me quiere decir, qué es lo que me quiere transmitir, sus aportes, lo vamos discutiendo, y es como que logramos también un equilibrio, ¿no? Yo nunca me niego, ponte y no me cierro en ningún aspecto, ¿no? Porque ella me puede decir, esa ilustración no me parece, ¿qué te parece si la cambias así? Ya, perfecto, vamos a ver si funciona, ¿no? Entonces hay una conversación y un diálogo muy rico entre la editora, el editor y el autor, el ilustrador, ¿no? No siempre funciona, es cierto, ¿no? Entonces, es muy importante para el libro y para el autor encontrar también un buen editor, ¿no? Porque tampoco se trata de sacar un libro porque sí, ¿no? El proceso es bastante largo, es tedioso, pero el resultado es óptimo, ¿no? Y al estar al 100% de acuerdo los dos, es como ya el libro nace, ¿no? Mauri, yo también te he visto trabajar con niños directamente. Me encanta, me Y encanta. sí, me doy cuenta, me doy cuenta. ¿Siempre lo has hecho a partir de tus publicaciones para niños? A partir de las publicaciones para niños y antes, cuando estuvimos encerrados en cuarentena, me parece que fue el primer taller que tuvimos junto con polifonía. Antes no he enseñado para niños, pero yo tenía mucho apego con los niños, ¿no? Me gustaba siempre enseñarles a dibujar a los hijos e hijas de mis amigos, amigas. Me encantaba ver qué más podían crear, ¿no? Entonces, esa conexión para mí también es muy importante, ¿no? Ahora se ha perdido por todo esto de la pandemia, pero trato siempre de estar a través de las cámaras interactuando. Después de eso tengo un taller justo para niños, una clase gratuita, y me encanta porque las reacciones que recibes al leer los libros o al ver diferentes ilustraciones y cuando tú les planteas también diferentes opciones o rutas, cómo puede desenvolverse su dibujo, es buenísimo, ¿no? Me encanta recibir esa retroalimentación, ¿no? Que a mí también me ayuda en el proceso creativo, ¿no? Uh -huh. Genial, Mauri. Vamos a leer los comentarios que tenemos en el chat. Ah, A ver, genial. Gustavo Cabrera dice, en boca cerrada no entran moscas, pero sí entran a escribir una historia. Qué bonito. Bella Saludos anécdota, para Mauri. Gustavo. Rosy Narváez
Bueno, nos comenta que ella nos está mirando desde Quito y te manda Oh, un mira, gran qué saludo. lindo. Gracias. Eh, Zenaida, o bueno, ZDA Carflos dice: lindo, Mauri, gran activista de la literatura, hermosas creaciones. Gracias. Cristel nos dice: gracias por compartir tu proceso de creación. Gracias. Mauri, así como te alimentas de todo aquello que te nutre, de todo aquello que nos has comentado, cuéntanos Ujú. qué autores de literatura infantil o qué ilustradores, autores e ilustradores eh, generalmente sigues o te gusta Ujú. leer. Muchísimos. Acá pueden ver algunos en la parte de atrás. Hay muchos libros que me regalan, hay muchos libros de ilustradores, autores que voy encontrando en el camino. De verdad, para mí es riquísimo ver y admiro a muchísimos ilustradores. Son incontables, de verdad. Por ejemplo, me gusta mucho el trabajo de Isol, me gusta Rebeca Dotremer por diferentes aspectos. Por ejemplo, las diferentes técnicas que utilizan. Yo cuando veo el trabajo de algún ilustrador o de algún autor integral, yo lo que veo mucho es el detalle, ¿no? ¿Por qué utilizó ese trazo? ¿Por qué utiliza el collage, ¿no? Me gusta ver también algunos videos o referentes de cada uno de ellos, ¿no? El por qué su trabajo es así, así como he explicado el mío también, ¿no? Me gustan ilustradores portugueses también, me gusta Catarina Sobral, por ejemplo, ¿no? Se me van muchos, Taro Gomi, Satoshi Kitamura, la lista de verdad empiezan a llegar más y más y más, ¿no? Entonces, me alimento muchísimo también, pero no los tomo como referente para el momento de mi trabajo. Me gusta observar mucho el trabajo de los demás, pero en el momento creativo yo me alejo completamente, ¿no? ¿Por qué? Porque le hago caso más a mi interior y a lo que más me gusta, ¿no? Entonces es como trato yo de volcar todo eso en el libro y en el proceso creativo, ¿no? Qué hermoso Entonces, lo que sí, dices. O sea, de tu disfrute con la literatura, pero que, o sea, están ahí de todas maneras, pero que sí, no explícitamente, ¿no? Sino es una forma no, de nutrirse. claro, Uh-huh. claro, y sirve muchísimo también a muchos, y varias veces lo he escuchado también, en cómo resuelven también algunas situaciones en alguna parte, por ejemplo, ¿no? En alguna parte del libro, cómo resolvieron esta soledad poética, por así decirlo, ¿no? Entonces, es Qué eso, te hermoso. nutre. Mauri, vemos sus libros y una de las primeras palabras que uno dice Ujú. es qué bello o qué bonito. No, es lo más superficial que nos sale. Y de pronto, la belleza es una cuestión que se pasa a veces de largo y que se queda solamente en expresión, en expresión más superficial, ¿no? El ojo humano detecta inmediatamente la belleza, pero a Ujú. veces nos quedamos ahí y no vamos más allá en el sentido de que la belleza es importante para la vida de un ser humano, para el niño. El niño intuitivamente, el niño casi no se equivoca cuando detecta lo bello. ¿Cuán importante es la belleza para Mauri? Que podría ser una pregunta, digamos, que podría ser una pregunta que está de más, pero nos gustaría, o me gustaría de todas maneras escuchar cuán importante es la belleza en la vida de Mauri y quizá por ahí, por extensión, cuán importante es la belleza para la formación de una persona. Sí, es muy, muy cierto lo que dices y para mí también es muy importante, ¿no? El rodearme de belleza, la belleza natural, la belleza de los colores, la fuerza del color, el cómo un color, el atardecer, todo eso es belleza también y muchas veces pasamos desapercibidas muchas cosas. La belleza de la música, la belleza del sonido, la belleza en su amplitud, ¿no? En todo sentido, ¿no? Entonces, para mí es muy importante porque me alimenta día a día, ¿no? El que yo escoja, por ejemplo, ciertos cuadros, ciertos libros, ¿no?
Yo creo que también tiene mucho que ver mi formación de diseñador gráfico y que desde niño también me gustaba mucho el arte por mi mamá. Mi mamá también le gustaba mucho dibujar. Entonces yo creo que es importante también la influencia que reciben los niños en los padres, el acercamiento que hacen de los libros o de las diferentes cosas hasta de hacerle una torta bonita para tu hijo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que desde ese momento es donde empiezas a enriquecer esa belleza visual en las personas, en los niños, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho que mi mamá, por ejemplo, mi mamá cosía, mi mamá hacía muchas cosas manuales, ¿no? Y tanto así que a mí me nacía, por ejemplo, pintar las paredes de mi cuarto, ¿no? Yo empecé pintando las paredes de mi cuarto y las pinté celestes y de ahí empecé a hacer dibujos. Entonces sí, la belleza es muy importante, ¿no? Y no necesitamos de mucho para crear belleza, ¿no? Claro, los detalles, ¿no? Los detalles, la vida misma, ¿no? El poder salir, ahora estamos medio limitados, pero el poder salir y ver las hojas, ver las diferentes tonalidades que tienen las hojas, que tiene el parque, las flores, ¿no? O sea, todo nos va alimentando, ¿no? Gracias, Mauri. Marina Soriano nos dice, lindo, Mauri, eres un Ah, gran Marinita. artista y qué grato escuchar tu proceso y el paso a paso de tu crecimiento profesional. Aquí LRVE, una pregunta que nos hacen. ¿Qué nos recomiendas, Mauri, para generar que nuestros niños y adolescentes creen historias y les gusta leer? Un tip, por favor. Bueno, es muy importante eso, ¿no? El acercamiento, justo como comentaba, el acercamiento de los libros y eso a través de los padres, porque muchas veces en los diferentes colegios no se motiva mucho a la literatura, ¿no? Al acercamiento del libro, ¿no? Entonces yo creo que está en los padres o en los mediadores también ese acercamiento, ¿no? Y para la creación de historias es trabajar también un poco con la creatividad, ¿no? Es incentivar la creatividad de los niños. Si bien estamos en una época muy tecnológica, yo creo que nosotros, bueno, no me incluyo porque yo no soy padre, ¿no? Pero los padres yo creo que deben motivar a través del arte, de la música, de la pintura, de los diferentes talleres que hay, por ejemplo. Es así como vas enriqueciendo a los niños, a las niñas en sus procesos de crecimiento, en sus procesos creativos también, ¿no? No necesariamente para que sean artistas o pintores, sino que eso favorece también para su formación, ¿no? Para ver el lado estético y es así como nacen también diferentes historias, ¿no? Claro, además, pienso que es importante equilibrar, generar un equilibrio entre los espacios, ¿no? El colegio tiene Ajá, sus propias reglas, la casa también claro, tiene sus propias reglas, porque tienen funciones de formación específicas y exacto. puntuales. Entonces pienso que estos espacios, como por ejemplo los talleres que tú das, los espacios fuera de la escuela y de la casa, también generan ese equilibrio que se necesita, digamos, un poco más de soltura, un poco menos de rigidez para que los niños puedan echar a Ujú. andar toda su creatividad sin ser juzgados en algún momento por su maestría, por ejemplo, en el uso del color o en el trazo, ¿no? Un poco Claro, más de aire para ellos. es algo que yo motivo mucho, ¿ah? Cuando los niños se salen de la línea, muchas veces se sienten frustrados. No, le digo, Sí, déjate llevar. Claro, eso también es bonito, ¿no? sí, salte de la línea. Josefina Chávez nos dice, hermosas son sus lecturas para los niños, es muy rico para contarle a los niños. Gracias. Gracias. Rosa Facio también nos dice que es importante la observación y contemplación en la naturaleza para inspirarse en el arte del dibujo. Claro, porque finalmente la literatura, el arte, pienso yo, es una elongación de lo que vemos en la naturaleza también. Exacto. Son las 4:46, Mauri, sabemos que Uy, tienes otra tengo actividad. un taller por ahí, sí. Sí, si quisieras añadir Sí. algo, es ahora. Bueno, nada, encantado de poder transmitir todo lo que los autores, ilustradores y todos los dedicados a la literatura infantil y juvenil tenemos por contar. Me parece muy loable y fantástico que hayan estos espacios como este programa, como el tuyo, ¿no? Para que
los lectores y las personas que nos ven conozcan un poco más, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de los libros? Que los libros simplemente no aparecen, que tienen un proceso muy rico, un proceso muy bonito, que tiene muchas partes y mucho trabajo, ¿no? Y nada, a ser creativos, a leer mucho y a hacer diferentes cosas artísticas también, que eso nos motivan y nos ayudan también para nuestro desarrollo. Muchas gracias, Mauri. Gracias a Es un ti. placer, es un placer siempre conversar contigo. Gracias a ti, Irina. Agradecemos a quienes nos acompañaron en este conversatorio y les recordamos que la Biblioteca Nacional tiene una nutrida programación cultural virtual. Les recordamos también que todas estas sesiones son grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Muchas gracias a todos, buenas tardes y que tengan un placentero fin de semana y hay que seguir cuidando. Que les vaya muy bien. Adiós.